de los que temen. Lo dice en el Salmo 34. Sí, cuando no, 34:7, si alguno lo tiene allí, me colabora. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios pone a nuestro alrededor ángeles. Y no es que nosotros tengamos que llamar a los ángeles, venga el ángel fulano, el ángel sutano. No, pero Dios hace que los ángeles vengan y acampen a nuestro alrededor. Y eso es una bendición. O sea, que nosotros podamos creer y confiar de que Dios rodea nuestra casa, nos ayuda, nos fortalece. Yo esta palabra de hoy le he puesto el carro de tu vida. ¿Por qué el carro de tu vida? Porque yo no sé si era porque anoche con Jorge estábamos tratando de buscar conductor y yo me angustié tanto de colaborarle a él para la empresa donde él trabaja y necesitan conductor, si alguno quiere o conoce a alguien que sepa conducir y que se le quiera medir a un camión, allí están buscando conductores. Y entonces yo me angustié tanto que le mandé nombre y ahí tengo otras personas que me mandaron las hojas de vida, que ahorita se las paso por si las necesitan. Y yo estaba como preocupado por eso y me soñé que estaba un carro grande, pero era un carro, un Dostar, esos carros viejos, antiguos. Y que yo miraba el carro y yo decía, pero qué carro tan grande. ¿Qué carro tan grande? ¿Por qué ese carro tan grande? Y entonces yo dije, voy a colocarle a la palabra de hoy, no sé si viene de Dios, y yo creo que sí, el carro de tu vida. ¿Y por qué el carro de la vida? Porque si uno analiza, uno tiene un vehículo, y el vehículo a uno lo lleva a todas partes. A donde uno quiera lo puede llevar. Pero el vehículo necesita un conductor. Y si ese conductor no está presto, no está diestro, podría ocasionar accidentes. Entonces, en la vida nosotros tenemos que estar apercibidos y apercibidos en Dios. Lo que yo les decía ahorita hace un momento, el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Jehová. Anita, si me lo regala, me hace el favor. Sí, ok. Bueno, mi nombre es Padre y mi Espíritu Santo. El ángel del Señor monta su campamento alrededor de sus fieles seguidores y los protege. Sí, por favor. Oren al Señor y vean lo bueno que dice. Afortunado el que confía en Él. Exactamente. Afortunadamente el que confía en Él. Esa es nuestra misión en la iglesia, sembrando el grano de mostaza, sembrando fe. A través de la palabra de Dios, que nosotros aprendamos a confiar en Jesucristo. Aprendamos a confiar en Él a pesar de que nos vaya mal, de que nos enfermemos, de que las cosas no salgan como nosotros pensamos que nos tienen que salir, porque muchas veces le pedimos a Dios y decimos, ¿por qué Dios no nos los da? La misma Biblia dice que nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites. O sea, que nosotros pedimos no pensando en el prójimo y en las otras personas, sino pensando siempre en nuestro propio beneficio. Y no es que esté mal, pero es que cuando actuamos de esa manera, a Dios no le gusta. Porque si algo le gusta a Dios, es que uno pueda compartir las bendiciones con otras personas. Y no es que uno le tenga que dar, pero si yo tengo una bendición, por lo menos el carro nuevo, y yo tengo un vecino que tiene una necesidad y lo puedo llevar a hacer una vuelta o al médico, pues para eso está el carro, para eso está la bendición. Eso a Dios le agrada. Mire, había por lo menos David. Le voy a hablar en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 13. Ahí está la historia de Amnón y Tamar. Si ustedes, yo no les voy a poner a leer esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 13. ¿Qué pasa con David? Para hacer un preámbulo de lo que pasaba en esa situación de Amnón y Tamar. David había recibido el reino de Israel. Él era el rey de Israel. Y David estaba tan comprometido
con ser rey y de hacer las cosas bien, porque si a uno le dan una responsabilidad en la vida, a uno le dan un trabajo, uno tiene que hacer el trabajo bien. ¿Sí? Por eso les decía yo que el carro de la vida no se conduce solo. O sea, tiene uno que estar al volante y tiene uno que ser diestro en lo que uno va a hacer. Y a David le entregan el reino. Y él tratando de sacar a Israel adelante, librarlo de sus enemigos, porque tenía muchos enemigos. Él empezó a hacerle frente a todos aquellos que se oponían a Israel y tratar de derrotarlo, porque esa es la promesa que Dios le había dado a Israel a través de David, que iba a levantar un gran rey, iba a poner un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando uno hace algo, por lo menos uno tiene esta bendición de un vehículo, uno tiene que hacer las cosas bien, uno tiene que entrenarse bien, uno tiene que tener los documentos del carro al día. Bueno, David trataba de hacer las cosas bien para Dios. Pero ¿qué pasaba? Se metió tanto David en el juego, por así decirlo, de que él era el rey y de que tenía que hacerlo bien, que empezó a abandonar a su familia. Y empezó no tanto el reino, sino la familia. Empezó a abandonar a la familia, a su esposa, a sus hijos. Y aquí en la historia que vemos en 2 de Samuel 13, vemos que Amnón, David tenía un hijo mayor que se llamaba Amnón. Pero ¿qué pasaba con Amnón? Amnón se le metió un deseo demoníaco de que le gustaba a la hermana. Y entonces él buscó la manera y la forma de poder estar con su hermana a solas. Y este hombre violó a su hermana, la violó, y luego que la violó, la ofendió, le dijo cosas que no tenía que decir y la botó, la echó de su casa. Aparentemente Amnón era un buen joven, pero el enemigo se le metió. O sea, ¿quién se le mete en la cabeza que puede tener relaciones sexuales con una hermana? Sí, eso es un pecado, eso es una ofensa delante de Dios. Pero él lo hizo. ¿Y qué pasó? Que Tamar tenía un hermano también mayor que ella que se llamaba Absalón. ¿Y qué pasó con Absalón? Absalón supo lo que había pasado, se llenó de odio contra Amnón y lo quería matar, pero también se llenó de odio contra David. ¿Por qué se llenó de odio contra David? Porque David supo lo que había pasado con su hija Tamar y él no tomó las medidas necesarias. O sea, lo legal era que él llamase a Amnón y le dijera: ¿qué pasó acá? Usted hizo esto mal, no tenía por qué hacerlo. Pero, como dicen por ahí, David se hizo el de las gafas. No quiso ni poner problema con Tamar, ni con Absalón, ni con Amnón. Pero Absalón, él sí quería tomar venganza. Y como la Biblia lo enseña allí en el capítulo 13, él esperó que pasara un tiempo prudente y mató a su hermano. Él se inventó una fiesta e hizo que su papá les diera permiso de ir todos a la fiesta y allá puso a sus criados a que lo mataran. Pero la venganza de Absalón no llegaba hasta allí, porque Absalón sabía que su papá no había hecho las cosas correctamente y se llenó de odio contra su papá. Tanto así que Absalón se subleva en contra de David. Se subleva es que quería montarle el rancho aparte, quería quitarle el reino a David. Y tanto así que peleó contra el ejército de David. Y ahí Absalón muere. Pero Absalón, ¿cómo muere? Odiando a su papá. Cosa que no tenía por qué haber sucedido. Cuando uno tiene el control de nuestro carro de la vida, uno trata de hacer las cosas bien. Yo pensaba, Dios a uno le da una responsabilidad. Y no porque Dios me dé la responsabilidad, yo voy a decir, yo solamente tengo que mirar al frente. Tengo que mirar a lo que tengo al frente y el resto de lo que pasa a mi alrededor no me debe de importar. Eso es una mentira.
Ustedes que manejan vehículos, los tres caballeros, aquí que los tengo en fila, ustedes saben que uno no puede solamente mirar al frente. Yo tengo que estar mirando a los lados, a la derecha, a la izquierda, atrás. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo la responsabilidad de mi vehículo y con mi vehículo puedo causar un accidente, puedo matar a una persona. Bueno, así es que nosotros necesitamos el control de nuestra vida. En la vida yo tengo que ir mirando al frente, pero también tengo que ir mirando a los lados y tengo que ir mirando atrás. ¿Por qué? Porque la gente que está a mi alrededor le puedo causar daño. La misma palabra de Dios dice allí en 1 Timoteo 5:8, si me lo buscan, dice que el que no provee... Señor, sí, claro, sí, dígame. Ahí dice que ayer estaba lloviendo, eran como a las 2 de la tarde. Sí. Y hoy saliendo del semáforo, pero iba a salir y a medida que acelero, y no me acuerdo que estaba lloviendo. Y se me hizo el carro así. Por la lluvia le patinó el camión. Y cargado. Y cargado, santo Dios. Y gracias a Dios que tuve sí, tuvo la pericia, claro. Tenía un carro particular al lado. También ahí me hubiera pegado. Sí, claro. Y vean, gracias a Dios que no le pasó nada. Y por eso yo les digo a ustedes, a varios se los he dicho, cuando uno sale de la casa o uno está en el trabajo, cubran todas sus áreas con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué se va a encontrar afuera. Lo que leíamos ahorita, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. Claro, eso Dios en su misericordia lo libra de accidente, lo libra de robo. O sea, no nos debe incomodar dedicar un tiempo a la oración, salimos de la casa y ponemos las cosas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, porque lo necesitamos, porque ninguno de nosotros puede creerse fuerte. Mucha gente dice, no, es que yo no necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Sí necesitamos a Dios. En cualquier momento de nuestras vidas nos vamos a ver en peligro o en una situación difícil y sí necesitamos a Dios, sí necesitamos a Cristo. El verdadero fuerte realmente es aquel que en medio de su grandeza, por así decirlo, en medio de lo que tiene, reconoce que necesita a Dios, que necesita a Jesús. Ese es el verdadero fuerte, el reconocer que necesitamos a Jesús. Mire, yo le había dicho que íbamos a leer ¿dónde? Primera de Timoteo. Bueno, dice ahí la palabra de Dios, si no me equivoco, que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, viene a ser peor que un incrédulo, ¿cierto? ¿Dice así? ¿Lo lees? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir? Que espiritualmente una persona que dice que cree en Jesús, que su vida le pertenece a Dios, pero no está pendiente a su casa, a los suyos, a su gente, en su trabajo, no está pendiente en lo que le toca hacer. O sea, no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Y esto no solamente aplíquelo para la casa, sino para todas las labores del día a día de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad, porque un carro no se conduce solo. David podía haber sido el rey de Israel, pero él tenía una responsabilidad con su esposa, con su casa, con sus hijos. Sí, no solamente era entregarse al trabajo, por eso digo, uno cuando está al frente de un vehículo y el vehículo de la vida, uno tiene que mirar todas las áreas de nuestra vida, todos los aspectos, tener el control, dominarlo, por lo menos estar apercibido, porque a veces hay cosas que también a uno se le salen de control. Le patinó el vehículo a usted, sí, gracias a Dios no se estrelló, pero uno tiene que estar apercibido con la pericia debida. Mire, la Biblia dice que Dios nos ama a cada uno de ustedes. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar.
La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos a Cristo y tenemos a Dios para que nos ayude. O sea, de tal manera que Dios dio a su Hijo. Nadie da a su Hijo para que muera por otra persona, pero Dios dio a su Hijo para que muriese por usted y por mí. Y eso es algo en que nosotros tenemos que estar agradecidos. Agradecidos. A veces no dimensionamos la magnitud de lo que Dios hizo por el universo, de regalarnos a su Hijo. Por eso la Biblia nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Mire, dice ahí la palabra, vosotros ustedes los de doble ánimo, purifiquen los corazones. ¿Por qué la Biblia dice que nosotros somos de doble ánimo? Porque en el carro de la vida uno tiene que sentarse siempre de buen ánimo, con buena actitud. Usted se va a manejar el carro rabioso y sale con toda. ¿Qué puede pasar? Un accidente. Pero si usted sabe que usted se va a sentar en el carro y que usted tiene que estar calmado, que usted tiene que estar concentrado en lo que va a hacer, seguramente no le va a ir mal. Por eso, lo tiene ahí, Santiago 4:8. ¿Quién lo tiene? Por eso nosotros, como dice la palabra, nosotros debemos de purificar nuestros corazones. Sí, nosotros debemos de ser de una sola pieza. Por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Exactamente. Nosotros, ahí hay dos enseñanzas. Una, que nos tenemos que acercar a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Si yo lo busco, lo voy a encontrar y Él se va a acercar a mí. Mas, sin embargo, el primer acercamiento a nosotros, ¿quién lo hizo? ¿Lo hice yo o lo hizo Dios? Si la Biblia me está diciendo, acercaos a Dios y Él se va a acercar a mí. Pero, ¿qué me enseña la Biblia en lo que les dije en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Quién se acercó primero? Dios. Dios se acercó primero a nosotros. Y yo tengo la responsabilidad de acercarme a Él. Yo tengo la responsabilidad de conocerlo. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Juan capítulo 5, verso 37. Escudriñad las Escrituras, que en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida eterna. ¿Qué está diciendo allí Jesús? Acérquense a mí, conózcanme. La única manera de ustedes conocerme es a través de las Escrituras, es a través de la palabra. Realmente no vale lo que yo pueda decir aquí, vale lo que está ahí escrito. Un día yo estaba predicando acá y me dijo mi hijo, papá, eso que usted está diciendo no es coherente. Me lo dijo después, ¿no? Yo le dije, pero ¿cómo así que no es coherente? Me dijo, no, cuando usted vaya a decir algo, usted tiene que tener evidencia de que las cosas son. Bueno, la evidencia de que Dios nos ama, la evidencia de que Cristo es real, está allí en las Escrituras. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Es a través de las Escrituras. Por eso dice allí, escudriñar las Escrituras, que en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Jara, ¿me lo regalas, por favor? Juan capítulo 5, verso 39. ¿Quién lo tiene? Sí, Juan 5, 39. Sí, ¿me lo regalas, por favor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Nosotros, ¿en qué tenemos que estar andando? En las Escrituras, en la palabra de Dios. O sea, no se vale, como yo les digo, lo que yo les pueda decir. Así yo les estoy hablando de la palabra, ustedes tienen que leerla. ¿Por qué? Porque la palabra también a ustedes les va a ministrar de una manera diferente.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida de ustedes es diferente a la mía. Pero una palabra que dice la Escritura bastará para sanar. Una palabra tanto para usted como para mí va a ser diferente. Nos va a dar una visión diferente de la vida. Y la Biblia es el manual de vida. La Biblia es el direccionamiento que todo hombre necesita para tomar decisiones y decisiones sabias. Acuérdense de Salomón. Salomón, para dirigir el reino de Israel, él dijo: qué chévere que me nombraron rey. No, él no dijo eso. Él dijo: primero voy a buscar a Dios. Señor, ayúdame. Este pueblo es tan grande que yo necesito de tu sabiduría. Ayúdame y dame la sabiduría para dirigir este pueblo. ¿Qué hizo Salomón? Primero buscó a Dios. Primero buscó a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros, porque somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey, y usted tiene que meterse eso en la cabeza. Usted es hijo del gran Rey del universo, del que todo lo puede. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 12: y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios por Cristo Jesús. Dice la Biblia que no somos hechos hijos de Dios por voluntad ni de sangre, ni de carne, ni por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios radica en que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, en que mi vida le pertenece a Cristo. No hay otro en el cual pueda haber salvación, solamente en Cristo Jesús. Por eso nosotros todos los días tenemos que buscarlo en oración, en ayuno. Yo aquí a más de uno lo llamo y le digo: ¿qué necesita? Vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos fortalecernos espiritualmente. Y uno se fortalece espiritualmente es orando y ayunando. Como dice la palabra, ahí lo está recitando mi esposa. Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Hay milagros, hay dones, hay bendiciones que no llegan si no oramos y si no ayunamos, si no doblamos las rodillas, si no buscamos a Dios. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel estaba pidiendo a Dios y lo estaba buscando. Si quiere, búsquelo, Daniel capítulo 10, verso 12. Y estaba pidiéndole a Dios, pero la bendición no llegaba. ¿Qué pasó? Ahora volvemos al tema de los ángeles. Vino el ángel Miguel a fortalecer a Daniel. Y le dijo: no temas, varón de Dios. No temas. Pero en el momento en que tú dispusiste a entender y a humillarte delante de Dios, tus oraciones fueron escuchadas en los cielos. Pero antes, él estaba orando y él estaba buscando la bendición de Dios. Pero antes los cielos no se abrían. Antes la bendición no había llegado. ¿Y saben por qué? Porque el diablo estaba estorbando. Hay muchas bendiciones que estamos pidiendo para nuestra vida y el diablo estorba. El diablo pone tropiezo. Sí, y no quiero como asustarlo con esto, pero eso es una realidad que sucede. Eso es una realidad que sucede. Él estorba, él daña. Y por eso les decía que Amnón, lo que pasó con Amnón fue que el enemigo se le metió. ¿Por qué? Porque cuando en la casa abrimos puertas, el diablo va a buscar entrar por la puerta más débil. El diablo va a buscar entrar para dañar, y sabe que si daña a uno, daña a todos. Por eso todos debemos estar apercibidos, unidos en un mismo sentir, empujando hacia un mismo lado. Usted no va conduciendo el carro para adelante acelerando y de pronto mete la reversa. No, porque se tira la caja, se daña el carro. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en la vida, en el carro de nuestra vida, hacia dónde vamos y estar pendiente a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que humillar el corazón, así como le dijo el ángel Miguel a Daniel. En el momento en que tú dispusiste humillarte y entender las cosas de Dios, enseguida, automáticamente, tu voz ha sido oída allá en los cielos. Tenemos que humillarnos. Tenemos que entregarle nuestra vida a Dios.
¿Y cómo le entregamos nuestra vida a Dios? Creyendo en Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. Somos salvos a través de creer que Cristo es nuestro Señor. Somos salvos a través de creer que Dios lo resucitó de los muertos, que tenemos un Dios poderoso. Y cuando creemos en Dios, pues Dios nos ayuda. Dios nos guarda las cosas que más queremos. Se distrajo David porque estaba tan concentrado en sus quehaceres del reino que descuidó a sus hijos. Y Satanás y el enemigo vio que por ahí se podía meter y por ahí se metió. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús. ¿Y cómo? O sea, ustedes dicen, ¿y esto dónde lo dice? Mira, hay un ejemplo claro que está en Éxodo capítulo 12, verso 21. Se lo voy a parafrasear. Convoca a Moisés a los ancianos del pueblo y le dice, venga muchachos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a celebrar la Pascua. ¿Ustedes han escuchado esa frase de la Pascua? Que inclusive en el calendario está, hay un día festivo que se celebra la Pascua. ¿Quién cree que es la Pascua? Cristo es la Pascua, sí. Pero la definición de Pascua, Señor, la definición de Pascua, ¿nadie la sabe? Bueno, la definición de Pascua es libertad, estar libre de la esclavitud. Exactamente. Dios ya le había hablado a Moisés de que tenían que celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque habían sido libres o iban a ser libres de la esclavitud de los egipcios. ¿Y qué pasaba? Antes de que la libertad se diera, ellos por fe tenían que celebrar que eran libres. Por eso los cristianos siempre confesamos, como dice la palabra, confiesa lo que no es como si fuese. Por eso decimos, no tengo esto, pero por fe, aunque no lo veo, yo sé que lo voy a tener en el nombre de Jesús. Y entonces Moisés le dice a los ancianos, miren muchachos, ahí en Éxodo capítulo 12, 21, le dice, miren, vamos a celebrar la Pascua, pero esto háganlo por su familia. Somos libres, pero esta libertad la vamos a decretar por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por la gente que está a nuestro lado. ¿Qué vamos a hacer en la Pascua? Vamos a coger un corderito y lo vamos a sacrificar para Dios. Y la sangre de ese cordero la vamos a colocar en un lebrijo, que es como una vasija. Y vamos a coger ramas de hisopo y vamos a hacer como especie de un cuando uno coge muchas hojas, ¿cómo le llamamos? Un manojo. Un manojo, exactamente. En la costa existe escobas escobillas de hojas y uno barre con esas hojas. Bueno, Moisés le estaba diciendo a ellos, cojan ese manojo y cuando tengan la sangre van a coger ese manojo y van a untar en la sangre. ¿Y qué van a hacer con esa sangre ya untada? Van a marcar sus casas, van a marcar sus puertas. Y dice allí en la palabra de Dios que va del 21 al 24, dice que esto va a ser un mandamiento perpetuo y para siempre. ¿Qué quiere decir ahí la palabra? Que nosotros nos cubrimos con la sangre del Cordero. ¿El Cordero quién es? Cristo. Cristo dice la palabra que es el Cordero inmolado y sacrificado por nosotros, que derramó su sangre por nosotros. Desde allí, desde tiempos memoriales hasta antes que Cristo existiera, ya la palabra nos estaba enseñando, cúbranse con la sangre de Cristo, con la sangre de un Cordero perfecto. Y la sangre más perfecta es la de Cristo. Por eso, cuando salimos de nuestros hogares o vamos a hacer cualquier cosa, tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. ¿Lo tienes? Por favor. 21 al 24. Luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de las familias y maten al animal para la Pascua. Deben escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mojenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas, que nadie salga de la casa hasta mañana.
Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará en esa casa de largo. No permitirá que nadie vea muerte en las cosas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua para ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Exactamente, eso es una ley perpetua y eso nos cabe para todos. Pero ¿qué pasaba aquí también? Que era un ángel de la muerte, era el mal que estaba pasando, matando a los primogénitos, haciendo daño en los hogares. Y él no iba a distinguir que este hogar es israelita, que este hogar es de los egipcios. No, él iba a hacer daño al que no tuviera la sangre. Solamente la sangre hace la distinción. Por eso nosotros creemos en la sangre de Jesús y que la sangre de Cristo tiene poder. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios de esa manera, con un corazón dispuesto. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Cuando yo lo busco a Él de todo mi corazón, Él me ayuda, Él me levanta, Él me da las fuerzas que yo necesito. Pero como decíamos hace un momento, necesitamos acercarnos a Él. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. El que abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿A qué hace ese llamado? Ábrele la puerta a Jesús. Créale a Jesús. Créale a la palabra de Dios. Eso es lo único que usted le va a dar la fuerza y lo va a sostener y lo va a fortalecer. Que usted le abra la puerta en su vida a Jesús. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, le entraré y cenaremos juntos conmigo. Exactamente. Es su decisión si usted quiere abrirle la puerta a Jesús. Es su decisión si usted quiere creerle a Él. El problema es que nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana. Y si Dios nos llama, como el hombre rico que estaba haciendo dinero y ahí hizo unos graneros grandes que dice la palabra en Mateo y comenzó allí a almacenar, y el Señor viene y le dice, necio, si esta noche me voy a llevar tu alma, ¿de qué te sirve estar llenando de esos graneros de comida, de cosas materiales? ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora, dice la palabra de Dios. Lo único que nosotros realmente tenemos seguro, o podemos tener seguro, es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 20, dice que el Señor buscará nombre por nombre, y el nombre del que no esté escrito allí será echado en el lago de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso siempre el llamado a creer en Jesús. Por eso el llamado a no hacerle el juego al enemigo, a no caer en la trampa del enemigo, a no tomar el nombre de Jesús a la ligera. Dice la palabra de Dios, dijo Pablo, enseñándole a la iglesia de Corinto, ellos tomaban las cosas de Jesús a la ligera y creían que era un juego. Y Pablo les dice, yo los exhorto a que no tomen en vano la gracia que es de Dios. ¿Cuál es la gracia? La gracia es Cristo, el regalo inmerecido que Dios ya nos dio, que no tuvimos que pagar. Segunda de Corintios, capítulo 6. Si alguien me ayuda. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 1. La gracia de Dios es Cristo. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Exactamente, y luego no le den importancia. Lo más importante que una persona tiene es Cristo, y la gente no lo quiere creer. Pero la misma Biblia dice que llegará el día en que Cristo vendrá por su iglesia y la gente se va a preguntar qué pasó. Estarán dos en el campo, se irá uno y quedará el otro. Estarán dos en una cama, se irá el uno y quedará el otro. ¿Por qué? Porque el que asegura su nombre en el libro de la vida es el que va a estar en la eternidad con Cristo, es el que se va a ir con Cristo. Por eso tenemos que buscarlo. Buscar primeramente, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. Primero tenemos que buscar a Dios, primero tenemos que buscar a Cristo. Y dice que Él sabe nuestras necesidades.
Él sabe de las cosas que nosotros necesitamos, pero eso no debe ser lo primordial. Lo primordial se llama Jesús. Lo primordial se llama la vida eterna. Lo primordial se llama tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Porque el único camino para llegar al Padre, dijo Jesús, yo soy el único camino para llegar al Padre. No hay más camino, no hay más nada de lo que le digan, no hay, solamente Cristo. Cristo lo dijo, soy el único camino para llegar al Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso en Él tenemos que estar sentados, por eso en Él tenemos que estar como una columna sólida. De ahí no nos debemos de salir, debemos de agarrarnos de Él. Deleítate en Jehová, dice la palabra de Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios sabe lo que usted necesita, pero a Dios también le gusta que usted se deleite en Él, que usted lo busque, que usted le abra el corazón. Me devuelvo para Daniel otra vez. ¿Qué hizo Daniel? Entendió que tenía que humillarse. Daniel entendió que le tenía que abrir el corazón a Dios. Daniel entendió que no se trataba de ser inteligente, porque acuérdense que Daniel era uno de los más inteligentes en el reino de los sápatras, en el reino de Babilonia. Era de los más sabios, pero él entendió que no se trataba de sabiduría, se trataba de humillar el corazón a Dios. Y eso es que les quiero dejar para que ustedes lo piensen, que el Evangelio nunca será fácil. Seguir a Cristo nunca será confite, como decimos en la costa. Confite para el niño. El Evangelio es duro. El Evangelio es de entrega. Por eso dice la Biblia, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por esa puerta. Muchos. Mateo capítulo 7, verso 13. Pero entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es esa puerta, aprieta, sí, y angosto es el camino, pero lleva la vida, y pocos son los que entran por ese camino. Lo dijo Jesús, lo dijo Jesús. Muchos se van a perder, muchos se van a quedar. ¿Por qué? Porque no creen que solamente en Jesús está la salvación. Solamente en Jesús hay vida eterna. ¿Lo tienen? Sí, por favor. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro, y solo unos pocos lo encuentran. Y solo unos pocos lo encuentran. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que pegarnos de Jesús. Ahí solamente está la salvación. Y es que ya Jesús anuló lo que el diablo quería poner sobre nosotros. ¿Qué estaba haciendo el diablo en nuestra vida espiritual? Y de pronto ustedes esto nunca lo han escuchado de nadie, pero hoy lo van a escuchar en el nombre de Jesús. El diablo y los demonios en el mundo espiritual firman actas, decretos espirituales en contra de sus vidas. Y el diablo y los demonios dicen, Sarita va a ser una ladrona y todo lo que gira alrededor de la vida de ella es robar. Su merced Orlando va a ser un mentiroso y todo lo que gira alrededor de usted es mentir. Graciela es una chismosa y todo lo que gira alrededor de ella son chismes y son cuentos. Eso dice la Biblia, Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Pero dice la Biblia que Él ya anuló esas actas y esos decretos, los quitó en medio y los puso en la cruz, o sea que no tienen validez. Pero no tienen validez ¿para quién? Para los que creen en Jesús, para los que entregan su vida a Jesús. El que no entrega su vida a Jesús, esos decretos siguen vigentes para ellos. Y de eso es que tenemos que librarnos. Y de eso tenemos que zafarnos. Y dice allí, ¿ya lo encontraron? Y dice allí que Él expuso a los principados y a las potestades y los venció en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que los que obran en la vida de las personas cuando no están en Cristo son los demonios. Y Él los está exponiendo. Y Él le está diciendo a la iglesia,
Pellízquense, despiértense, no dejen que su vida sea dirigida por demonios. Eso ya está anulado. Eso ya está anulado. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 2, verso 14. Por favor, lo leo. Sí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Exactamente. Anuló ya el acta de decretos que los demonios hacen en contra de nuestra vida. Ya nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y yo sé que tenemos falencias, y yo sé que caemos, pero como David, miren lo que le pasó a David. Lo que le pasó a David fue terrible. Perdió 3 hijos prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Perdió 3 hijos, ¿por qué? El violador Amnón lo mataron. Absalón, que se llenó de odio contra su papá y contra su hermano, murió peleando contra el ejército de su papá. Y Tamar, la mujer violada, la hija violada, pues ella no tuvo más hombres, se enclaustró para vivir su duelo, su dolor, y que seguramente resentida con su papá. Por eso digo, allí prácticamente perdió 3 hijos. ¿Y por qué? Por no saber dirigir el carro de nuestra vida. Y eso es lo que yo les quiero dejar en esta mañana. Tenemos una responsabilidad, tenemos deberes, tenemos compromisos. Hagámoslo bien, hagamos la tarea bien. Pongan todas sus cosas en las manos de Jesús. Confíen en que Jesús es poderoso. Jesucristo le dijo a Marta: si crees, Marta, verás la gloria de Dios. Si ustedes creen, Dios puede hacer maravillas en su vida. Si ustedes creen, Dios los puede bendecir. Pero tienen que creer. Y me devuelvo al versículo que me encanta. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, si usted no tiene esperanza, usted no puede agradar a Dios. Usted puede ser lo más inteligente del mundo, pero usted no va a agradar a Dios. Usted necesita creer y tener fe y creer que tenemos un Dios poderoso. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Dice ahí la palabra en Hebreos 11:6. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo físicamente, pero lo espero en mi corazón y lo veo con mis ojos espirituales. No se dejen mover por el enemigo, por los demonios. Dice la palabra en Job, capítulo 12, verso 25. Dice que son llevados a tientas, van a tientas. ¿Sí saben qué es a tientas? A tientas es que no ve y se van agarrando de las paredes para poder avanzar. Mucha gente, y ahí lo dice en Job, mucha gente en la vida va a tientas. Y la gente cree que avanza. Job, capítulo 12, verso 25. La gente cree que está avanzando. La gente cree que va bien. Pero sienten que avanzan, pero van a tientas. Y dice la palabra porque tienen oscuridad, porque tienen tinieblas, porque Él los hace tropezar como a borrachos. Dice ahí, ¿quién lo es? El enemigo, Satanás. Usted puede avanzar, pero ¿qué pasa con el borracho? Se pega unos estrellones, se da duro y dice, no, estoy avanzando, voy bien. Sí, va bien, pero va con sus golpes. Va con sus golpes duros, por favor. Andan a tientas en medio de la oscuridad y se tambalean como borrachos. Y se tambalean como borrachos. ¿Quién les pone esa venda en los ojos para que vayan sin ver el enemigo? Y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Eso es lo triste del caso. Porque no tenemos a Jesús. Porque para ir bien y para ir apercibido, como Jesús revela lo que pasa con los demonios en Colosenses capítulo 2, tenemos que ir sin vendas. Pero para ir sin esas vendas, tenemos que ir con Cristo. Dijo el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo capítulo 11, verso 28. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón. Tenemos que llevar el yugo de Cristo, no el yugo del mundo ni del pecado. Es el yugo de Cristo. Y cuando llevamos el yugo de Cristo, entonces aprendemos de Cristo, aprendemos de Jesús, y aprendemos a ser mansos, y aprendemos a ser humildes, y aprendemos a ser sabios. ¿Quién lo tiene? Mateo 11:28, por favor. Amén. Sí, por favor. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten la enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Amén. ¿A dónde tenemos que ir? A Cristo. Por eso Él dice ahí, vengan a mí, vengan a mí. Tengo que ir a Él. No puedo ir a otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué horas son? Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí la palabra de hoy para no alargarme. Pero les quiero dejar en el corazón. Ustedes son los que manejan el carro de su vida. Ustedes son los que van al volante. Ustedes son los que toman las decisiones. Si usted va a girar a la derecha, es su decisión. Si usted va a girar a la izquierda, acuérdese que es su decisión. Es su decisión si quiere recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Les dejo esta palabra para que lo piensen, medítenlo y pídanle a Dios que le dé el discernimiento y la sabiduría que ustedes necesitan. Amén. Entonces, esa es la palabra que Dios me regaló.